Pero bueno, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y bueno. El Langaya no podía ser ajeno al drama de los refugiados que estaba ocurriendo ante los ojos de toda Europa, y por eso esta mesa de refugiados. Voy a iniciar con unos datos. En el mundo hay ahora mismo más de 65 millones de refugiados y de desplazados, 45 millones de ellos en su propio país. Si es una nación sería la 21 del mundo. Hay más de 4.000 refugiados y inmigrantes que han muerto este año en las aguas del Mediterráneo. Hay unos 600 menores desaparecidos que no se sabe realmente dónde están, si han caído en manos de las mafias o de traficantes de órganos. De los 16.000 refugiados que se comprometió a darle asilo a España, solo ha acogido a 700. De los 5 millones de refugiados sirios, Europa solo acoge al 1,39%. Bueno, son datos fríos, pero verdaderos, pero detrás de todas esas personas hay dramas humanos, historias personales, que creo que eso hace todavía el drama más duro, ¿no? En esta mesa hoy me acompañan, bueno, 3 personas que le damos las gracias por estar en Langaya. Me acompaña Nicolás Castellanos. Nicolás Castellanos es, yo creo que bastante conocido, periodista de la SER, especializado en migraciones, sobre todo en el norte de África y en muchos más países. Conoce muy bien el tema de los inmigrantes, y sobre todo la parte de Ceuta y Melilla, aunque también ha estado en catástrofes naturales como el terremoto de Haití o el tsunami de Japón, así como en emergencias humanitarias como la de Somalia. Le han concedido diversos premios y reconocimientos, como el 9º Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, el Premio del Periodismo Berta Pardal y el Premio Periodismo de 2013, entre otros. Gracias, Nicolás, por estar aquí esta noche. A mi derecha se encuentra Rosa María Otero, que es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó su andadura profesional en radio, gabinete de prensa y agencia de publicidad. Desde en el 2008 trabaja como responsable adjunta en el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas de ACNUR, en España, donde desempeña diversas labores en el ámbito de la comunicación, sensibilización, educación para el desarrollo, organización de eventos y campañas. Y también a mi derecha, que a mi lado, se encuentra Samar Kaber. Samara nació en Siria, en Tartus, no sé si es Tartus, puede ser, Tartus. Se trasladó a vivir a Homs, considerada una de las ciudades más importantes del país, y que ha sido uno de los principales blancos de los ataques de las fuerzas del gobierno, transformándose en una montaña de escombros, como la denominan los medios de comunicación. Impartía clases de inglés en la Universidad de Al-Bad, a la vez que cursaba un máster en poesía americana, debiendo abandonar el país debido al conflicto bélico que sufre su país. Gracias a la ayuda de los familiares, en España logra llegar a nuestro país. Bueno, primeramente me gustaría que los ponentes hicieran una pequeña introducción. Le voy a dar la palabra a Nicolás Castellanos, que nos hablara un poco, pues, de sus experiencias. Me parece interesante tratar de toda la parte humana del tema, ¿no? Creo que hablamos de personas, niños, mujeres, hombres, desesperados, y me gustaría que nos hablara un poco de sus experiencias sobre el terreno, en los diversos conflictos en los que ha estado, ligados también a otro tema que son las migraciones medioambientales, que muchas veces están relacionadas también, porque claro, al abandonar el país por la falta de recursos también les hacen más vulnerables al desplazamiento y a las mafias, ¿no? Pues eso, Nicolás tiene la palabra. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al festival por tener la osadía de seguir convocando foros en los que se debate sobre refugiados. Una vez pasada la moda, una vez pasado el postureo, una vez pasados los hashtags en los que todos de repente eran solidarios con los refugiados del año pasado, cuando la gente lleva 35 años muriéndose y estrellándose contra nuestras fronteras, desde que las leyes de extranjería obligan a la gente a buscar vías de acceso irregular porque no hay vías de acceso legal y ordinario al continente europeo. Pero sí, hay que seguir hablando de este tema porque
desgraciadamente, y aquí empiezo haciendo un poco de autocrítica, en la mayoría de los medios de comunicación esto se convierte en un episodio sucesivo de noticias, salpicado en la mayoría de los casos por tragedia, y que de manera cíclica aparece en las primeras planas de los medios, pero solo cuando el número de muertos o las imágenes de esos muertos tienen la suficiente carga dramática o impactante para que ocupe la primera plana. Y entenderá muy bien la idea cuando les hable de Aylan Kurdi, la imagen del niño sirio en la playa turca cuando quería salir hacia las islas griegas. Y de repente, el 3 de septiembre del año pasado, toda Europa, todos descubrimos que se estaban ahogando niños intentando acceder al mismo continente. ¿De verdad nos enteramos en septiembre, el día 3 de septiembre, de que esto estaba pasando en nuestras costas? Pues que no queríamos verlo. Solo lo queríamos ver cuando de repente es un niño blanco, un niño que podría ser cualquiera de nuestros hijos, sobrinos, primos. ¿Por qué de repente se nos despierta esa solidaridad? De repente todos queremos acoger a refugiados en nuestras casas, cuando en la frontera sur española cada día se violan los derechos humanos. ¿Qué decir de lo que pasa en Canarias desde 1994, desde el 26 de julio, cuando llegó la primera patera a la playa de las Mujeres, a la isla de Fuerteventura? O desde que se produjo el primer naufragio en 1999 en la playa de la Señora, en Fuerteventura, 9 marroquíes ahogados porque no sabían nadar después de que la barca tropezara en una baja en un risco. Sí, llevamos muchos años hablando de esto, podríamos autofustigarnos mucho, pero yo creo que tenemos que aprovechar estos foros para intentar entender por qué pasa esto. Dejar de mirar solo a la punta del muelle, a lo que está en nuestro entorno cercano, e intentar entender qué pasa al otro lado del muro que estamos construyendo. Ahora es muy interesante ver cómo todos nos echamos las manos a la cabeza cuando hay un señor de peinado histriónico, de declaraciones racistas, machistas, acusado de violación, que se ha convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y una de las cosas que nos llama la atención es que va a terminar el muro que separa Estados Unidos con México, porque muro hay 1.500 kilómetros de muro construido, por si no lo saben, por esto de la desinformación o de la superficialidad muchas veces con la que comunicamos los medios de comunicación. Quiere terminar ese muro, que como es un gran constructor, dice que igual se podría transformar en verja, en parte del recorrido, etcétera, etcétera. Y la verdad que yo me rasgo las vestiduras cuando veo que en España hay un postureo, la gente se echa las manos a la cabeza porque el señor Trump va a construir un muro contra los inmigrantes y porque va a expulsar a los inmigrantes. Es malvado, ¿verdad, señor Trump? Señores, somos los maestros de los muros. Tenemos 2 muros físicos que se llaman Ceuta y Melilla, 3 vallas sucesivas colocadas que tienen 7 metros de altura, que desde 1995 que se instalaron hasta ahora han asistido a decenas y decenas de muertes de gente que intenta pasar y entrar a nuestro territorio. Y somos los campeones de las expulsiones de inmigrantes. Cada año de media 25.000 inmigrantes son expulsados de nuestro territorio. Evidentemente no tenemos el caudal de Estados Unidos, no somos ni proporcionalmente en número de habitantes ni en número de llegadas comparables, pero sí hemos inventado el método, nuestro método de vallas con concertina, que es nombre bonito, que son cuchillas que se cortan las manos, ciegan manos y brazos de los inmigrantes que intentan acceder a nuestro territorio. Algunos se quedan enganchados, caen desde 7 metros, se quedan parapléjicos o mueren. Hay varios parapléjicos que han sido trasladados después de caer de la valla, después de quedarse parapléjicos, gracias a obras de jesuitas que trabajan en Ador. Sí, una vez parapléjicos, le dejan entrar a España y son trasladados al Hospital de Parapléjicos de Toledo para recibir atención. Esto pasa en nuestra frontera sur. Si no queremos verlo, si es más interesante, yo no sé por qué socialmente, tener feedback, empatía con lo que pasa en las islas griegas, en Lampedusa, o lo que pasa en otros puntos de Europa, y sin embargo lo que tenemos más cerca, por lo que sea, yo soy incapaz de explicarlo, no nos genera la misma empatía. Esto es más para un análisis sociológico, psiquiátrico, psicológico de nuestro comportamiento. Pero en el ámbito de las noticias, nuestra obligación es contar historias, y que sepan ustedes quién es Amar, quién es Al-Mami, quién es Mohamed, quién es esta persona que está intentando entrar a nuestro territorio. Y no se puede simplificar con que viven del hambre y viven de la guerra. Hay muchos motivos, cada uno individuales, que llevan a la gente a la necesidad forzada de cambiar de país en el que se vive. Porque no nos olvidemos de una cosa, Salvador decía un dato al principio ahí, alrededor de 65 millones de refugiados, es el concepto que se entiende. Rosa esto lo va a explicar mucho mejor. De esas 65 millones de personas, la mayoría no tienen el estatuto de refugio. Son desplazados internos dentro de sus países, gente que ni siquiera puede salir de sus países. Y muchos de esos desplazados internos dentro de los países no solo están huyendo de guerras o de conflictos abiertos, convencionales, en las que nos imaginamos una guerra con 2 frentes, en los que hay 2 bandos enfrentados. Están huyendo de Boko Haram, están huyendo de la inestabilidad del noreste de Mali, están huyendo
del conflicto por los recursos que hay en Sudán del Sur o en República Centroafricana, están huyendo de la guerra civil de Somalia, donde la inestabilidad hace que la gente haya el mayor campo de refugiados del mundo en Kenia, en Dadaab, con 500.000 de personas, o 213.000 refugiados somalíes en la frontera de Etiopía con Somalia, en Doloado, donde estuve hace solo unos meses, ¿no? Y por aquí engancho otra de las falacias que hemos construido los medios de comunicación. Es mentira que en Europa haya una crisis de refugiados. Si repasamos los 10 países que acogen a más refugiados en este momento en el planeta, no hay ni uno europeo. Ni juntando todos los refugiados que están en la Unión Europea, estaríamos entre ni siquiera los 20 primeros puntos de destino de los refugiados. Los refugiados están cerca de su casa, porque nadie se hace la idea de que no va a poder volver a su hogar, o no quiere hacerse la idea. De hecho, la crisis derivada del desplazamiento forzoso de los sirios ha demostrado que los sirios empezaron a llegar a Europa al 4.º año de conflicto, que fue el año pasado. Sí, de manera por goteo, los que tenían más dinero, los que podían tener acceso a visados, los que tenían amigos, familiares, etcétera, etcétera, fueron llegando antes. Melilla era punto de entrada de refugiados sirios desde el año 2013, que tampoco lo hayamos visto, que de repente descubriéramos a los refugiados sirios con Ailán. Pero realmente el movimiento fuerte de desplazamiento forzoso de sirios hacia Europa fue el año 2015, es decir, 4 años después del inicio de la guerra. Nadie se quiere ir del entorno más cercano. Estaban en los países cercanos, Turquía, que tiene más de 2,5 millones de refugiados, estaban en Líbano, donde 1 de cada 4 seres humanos líbanos es refugiado, el 25% de la población. Imagínense que iría el Líbano si tuviera la misma, Europa si tuviera la misma proporción de refugiados. O Jordania, donde está Satari, que es el campo de refugiados más mediático que hemos visto, donde viven 125.000 personas. Los refugiados están en el sur, están en los países del sur, la mayoría. A Europa llega una ínfima cantidad. De hecho, del 1.015.000 personas que cruzaron el año pasado el Mediterráneo para acceder a Europa, menos de 500.000 tiene perfil de solicitantes de asilo. Bajo el convenio de Ginebra, el concepto tradicional del refugiado, que esto técnicamente lo puede explicar mucho mejor los refugiados. Si todos nos hacemos una idea, y aquí engancho con la parte medioambiental, todos tenemos claro que alguien que vive en una guerra tiene derecho a la protección, ¿verdad? O alguien que es perseguido por razones políticas. La mayoría de los colombianos que llegaban en los últimos años a pedir asilo en España venían huyendo de un conflicto político. Los venezolanos, si es verdad lo que nos cuentan los medios de comunicación, que Venezuela es tan mala, que Maduro es tan malo, Chávez, etcétera, etcétera, yo no voy a entrar, estoy provocando la idea. Si es tan mala, la lógica diría que todos los venezolanos que llegan a España y piden asilo deberían tener el asilo, porque vienen del mal, vienen del infierno, según lo que nos dibujan los medios de comunicación y los partidos políticos españoles, que de repente convirtieron en campaña electoral de España la visita a Venezuela como un recurso electoral para ganar el voto. Sin embargo, muchos de los venezolanos que llegan aquí son sometidos a largas esperas para que simplemente se les estudie su petición de asilo o se les responda a su petición de asilo. El número mayoritario de personas ahora mismo que piden asilo en España no son los sirios, no son los somalíes, no son los eritreos, son los venezolanos y los ucranianos. Para que se hagan una idea, España no deja acceder al territorio para que se pida asilo. En Ceuta y Melilla se instalaron puntos de acceso para solicitar asilo en frontera. En Melilla sí está funcionando. En Ceuta, 0 personas han pedido asilo desde que se abrieron las oficinas para la petición de asilo. Y además es un derecho a asilo previo pago. En Ceuta y Melilla, para acceder al territorio, hay que comprar un pasaporte marroquí falso, hacerse pasar por un marroquí de los que son residentes en Nador, porque los residentes en Nador pueden acceder a Melilla por un acuerdo bilateral que tiene España con Marruecos para hacer intercambio de comercio, incluso para recibir asistencia sanitaria para determinadas dolencias. Y está este intercambio que sí que nos interesa, de las porteadoras que se parten del lomo, porque es ese viejo rito feudal en el que todo lo que puedas llevar encima puedes sacarlo si lo compras en Melilla para venderlo en Marruecos. Para ese intercambio en el que se hacen ricos algunos empresarios de Melilla no hay ningún problema que los marroquíes entren y salgan. Sin embargo, para que los sirios accedan al puesto fronterizo y pidan asilo, tienen que comprar, insisto, ese pasaporte marroquí o alquilarlo como de aspecto, color de piel, etcétera, etcétera. Tienen un aspecto similar, se visten, digamos, con las ropas más habituales en el norte de Marruecos, llegan a la frontera, una vez que han pasado, se les sella el pasaporte en el puesto fronterizo marroquí y acceden al puesto fronterizo español. Muchas veces esperaban a llegar al SETI para pedir el asilo, o ni siquiera lo pedían porque querían salir directamente a la península. Porque cuando piden el asilo, las autoridades españolas están saltándose la legislación y no les dejan moverse libremente por el territorio
como recoge la legislación para todos aquellos que piden asilo en nuestro país. Entonces muchas veces se estaba desincentivando el asilo y los sirios llegaban a España, se hacían pasar por marroquíes y querían pasar la península para seguir camino hacia Alemania y otros lugares donde sí sabían, por familiares, etcétera, etcétera, que el sistema de acogida era en teoría mejor. Bueno, o se alquila el pasaporte o se paga al gendarme marroquí directamente. Evidentemente con las cámaras del perímetro fronterizo no se hace, pero hay muchas maneras de hacerlo para que esa familia siria llegue al puesto fronterizo, a esa cabina que se ha instalado donde hay funcionarios, bueno, trabajadores de ACNUR y funcionarios españoles donde se puede pedir el asilo. El año pasado entraron 7.200 sirios a través de Melilla, este año va poco más de 2.000, es decir, no hay acceso, es muy difícil. Y es derecho de asilo previo pago. Ojo, en la Europa de los derechos humanos. Pero sí, aparte de los que viven de conflictos, ¿quién más puede ser refugiado? Es que Almami Haidara, que es un chico que yo conocí con 15 años, que llegó en cayuco a Gran Canaria en 2006, en plena llamada crisis de los refugiados, imagínense, 30.000 personas en un año, que a todos nos parecía mucho porque no estábamos acostumbrados, es evidente, lo nuevo, el miedo del otro, bla bla. 30.000 es lo que ha llegado a las islas griegas en algún momento el año pasado en 2 o 3 días, ¿no? O este verano lo que se ha llegado a rescatar en una semana en el Mediterráneo central, ¿no? Sin embargo, en aquel momento, porque era nuevo, etcétera, etcétera, daba la sensación, sobre todo por la intencionalidad política de algunos partidos, de que Canarias se iba a hundir, porque llegaban cayucos todos los días y era un peligro, no podíamos hacer frente, etcétera, etcétera. No pasó absolutamente nada. Almami Haidara llegó a cayuco, es de Mali, es de Cari. Si ustedes ven el mapa de Mali, está en el suroeste del país, hacia frontera con Mauritania. Es la llamada región del hambre, está también el Gorgol, en la zona de Mauritania que hace frontera. Y de ahí es la zona de la que proceden la mayoría de los malienses que han llegado a España en los últimos años a través de pateras. ¿Por qué? Simplemente porque son pobres. Bueno, es una de las regiones con menos precipitaciones de lluvia en África. Toda la banda saheliana que va desde las costas de Mauritania y el norte de Senegal y acaba en Eritrea, estamos hablando de una de las zonas donde la evolución de las precipitaciones ha ido desplomándose, donde hay regiones donde tardan 4 años en volver a ver la lluvia, y donde, por ejemplo, el lago Chad, que habrán escuchado por la crisis de los desplazados nigerianos de Boko Haram, se ha reducido en 2/3 en la última década. Yo cuando estuve en el lago Chad la primera vez, ya era una situación alarmante, y en los últimos años, con la falta de precipitaciones, el riesgo de desplazamiento forzoso es enorme. Una cifra: ACNUR advertía hace poco más de año y medio que en los próximos 50 años puede haber entre 250 millones y 1.000 millones de personas que se verán forzadas a desplazarse por causas relacionadas con el cambio climático. La cuestión es, ¿debemos revisar la figura de protección, incluso para la gente que tiene que desplazarse de sus hogares forzosamente porque no llueve, la agricultura depende exclusivamente de la lluvia, porque no tienen medios de vida para sus familias? ¿O vamos a seguir con nuestras orejeras mirando que solo vamos a proteger a aquellos que huyen claramente de un conflicto y luego, desgraciadamente, tampoco es real porque no le damos la protección que se merece? Y luego una cosa que me preocupa, ¿no?, que lo dejo aquí de momento en mi primera intervención, que es la categorización, ¿no? Pasó mucho en la crisis en España, en la irrupción de la crisis económica, cuando empezó a clasificarse a los pobres, ¿no? Nuestros pobres y los otros. Y la reacción del gobierno español fue recortar un 80% de los fondos de la cooperación al desarrollo. Nuestros pobres primero, porque es que en España hay mucha crisis, mucho paro y tal, por supuesto. Es que es la obligación de cualquier Estado. En los servicios sociales, sea en España o en la Europa de los derechos humanos, que por el esfuerzo de mucha gente se ha dotado de esta capacidad y de este sistema social de atención. Pero flaco favor nos hacemos y competimos a la hora de categorizar a los pobres y pensamos que los pobres del otro lado, mientras los tenemos lejos, no los miramos, no los ayudamos, iban a desaparecer. No han desaparecido. La desigualdad crece. Tenemos el mismo nivel de desigualdad que en 1914. ¿Les suena 1914? Mismo nivel de desigualdad, la diferencia de salario, de pobreza entre determinada región dentro de los propios países europeos y en la orilla norte y orilla sur del Mediterráneo. Como decía Almudena Grandes el otro día, hoy ya sabemos cómo Hitler ganó unas elecciones, lo hemos visto en directo. Tenemos el reto, entre todos, de estar despiertos, estar atentos, para ver si dejamos de consumir las ideas facilonas de rechazo al otro, de que el otro es una amenaza,
de que los refugiados o migrantes van a descabalgar un continente como Europa de 513 millones de habitantes, porque como nuestro presidente y otros tantos que son muy aficionados al fútbol, si juntáramos a todos los refugiados que corresponde que lleguen a España, no llegaríamos a llenar el Camp Nou y el Bernabéu. Y esos dos estadios llenos se llenan todas las semanas. Esos dos estadios llenos que distribuyen a esa gente por sus barrios, por diferentes zonas de España, no supondrían ningún problema para la estabilidad y para la economía y para la sociedad española. Así que tenemos el reto entre todos de intentar poner en cuestión el relato que en buena medida con la autocrítica construimos los medios de comunicación, un relato de rechazo, y tenemos que ser conscientes, no solo desde el punto de vista utilitarista, ¿no? Que decir, es que como la curva de natalidad europea hace que necesitemos que venga mano de obra extranjera porque no se mantiene el sistema de cotización, la seguridad social, ¿quién nos va a pagar nuestras pensiones? Dejamos de ver a las personas como algo de usar y tirar, como algo que cuando nos interesaba que vinieran para que el mercado de la construcción fuera floreciente nos interesara, y cuando llegara la crisis tenían que marcharse de nuestro país. No hay nadie de usar y tirar, no hay nadie ilegal, no hay nadie que no merezca el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es que toda persona tiene derecho a moverse libremente a otro territorio, a otro estado, a instalarse para tener una mejor vida. Así que yo lo dejo de momento aquí y luego si quieren entramos en debate. Muchas gracias.